Todos creen que Avada Kedavra es la peor maldición de Harry Potter. Fin y al cabo, es capaz de matar instantáneamente a cualquier persona, seguida de Crucio e Imperio, conformando las tres maldiciones imperdonables. Pero lo que muchos no saben es que en el mundo de Harry Potter existen otras maldiciones que incluso provocaban peores consecuencias. Una permitió a Voldemort localizar a cualquiera que pronunciase su nombre. Otra destruyó una asignatura entera durante décadas. Otra condenó a Albus Dumbledore a una muerte inevitable. Y una de ellas terminó influyendo en el nacimiento del mago oscuro más peligroso de todo el mundo mágico. Hoy vamos a descubrir las maldiciones más aterradoras de todo el mundo de Harry Potter, y te aseguro que algunas son mucho más inquietantes que las tres maldiciones imperdonables. Voldemort creó la marca tenebrosa para identificar a sus seguidores. A simple vista parece únicamente un tatuaje, una calavera verde con una serpiente saliendo de su boca. Pero en realidad, era mucho más que eso. La marca funcionaba como un vínculo mágico entre Voldemort y los mortífagos. Cuando éste tocaba una marca, todas las demás comenzaban a arder. Era una convocatoria inmediata. No importaba dónde estuvieran, debían de acudir, y si no lo hacían, las consecuencias podían ser terribles. La marca era también una forma constante de control psicológico. Los mortífagos vivían sabiendo que podían ser llamados en cualquier momento. Nunca eran realmente libres, y cuanto más recuperaba Voldemort su poder, más intensa se volvía la marca. Esta no mataba directamente, pero convertía a sus portadores en esclavos permanentes del Señor Tenebroso. Por ello, una vez que la recibías, dejar de servirle podía ser mucho más difícil que morir. Voldemort. Esta es probablemente una de las magias oscuras más inteligentes de toda la saga, y es que durante años los magos tuvieron miedo de pronunciar el nombre de Voldemort, por eso utilizaban expresiones como quien tú sabes, o el que no debe ser nombrado. Por ello, cuando Voldemort tomó el control del ministerio, decidió aprovechar ese miedo, lanzando una poderosa maldición llamada Tabú, haciendo que cualquiera que pronunciase su nombre quedase automáticamente localizado. En cuestión de segundos los mortífagos podían aparecer, y si haces un poco de memoria recordarás que fue exactamente así como encontraron a Harry Potter, Ron y Hermione durante su huida, y les llevaron a la mansión de los Malfoy. Lo aterrador es que esta maldición convirtió algo tan simple como una palabra en una sentencia de muerte. Imagínate vivir en una guerra donde mencionar el nombre del enemigo revelase tu posición exacta. Era la mejor estrategia jamás creada. Pocas personas recuerdan esta maldición, pero sus efectos duraron décadas. Cuando Voldemort todavía era conocido como Tom Riddle, y tras graduarse, quiso ser profesor de defensa contra las artes oscuras, pero Dumbledore rechazó su ofrecimiento, y el Señor Tenebroso abandonó Hogwarts lleno de ira. Antes de marcharse, lanzó una maldición sobre el puesto, haciendo que desde ese momento ningún profesor pudiese permanecer en él más de un año. Una maldición que duró más de 30 años. Algunos fueron despedidos, otros perdieron la memoria, y otros terminaron muertos. La maldición fue tan efectiva que llegó a afectar el sistema educativo más importante de todo el mundo mágico. Una sola maldición consiguió sabotear la enseñanza de generaciones enteras, y no consiguieron hacer que desapareciese, hasta que Voldemort finalmente fue derrotado. ¿Tú conocías esta maldición? Aquí es donde la cosa empieza a ponerse realmente oscura. Sectum Sempra es un hechizo creado por Severus Snape, cuando era estudiante de Hogwarts, bajo el seudónimo del Príncipe Mestizo. En su libro de pociones escribió una simple anotación para enemigos, hasta que Harry Potter encontró el hechizo por casualidad, y sin saber realmente qué hacía, lo utilizó contra Draco Malfoy durante el enfrentamiento del baño. Lo que ocurrió después fue espeluznante. Profundos cortes aparecieron por todo el cuerpo de Draco, como si una espada invisible estuviera desgarrándolo. Este comenzó a desangrarse, y estuvo a segundos de morir, pero consiguió sobrevivir, porque Snape llegó al lugar en el momento justo, y utilizó el contrahechizo que él mismo había inventado, Vulnera Sanentur. Sectum Sempra demuestra algo inquietante. No necesitas ser Voldemort para crear magia oscura. A veces basta un estudiante brillante consumido por el odio. Y es que este hechizo es tan peligroso, porque no necesitas la intención de querer hacer daño, simplemente necesitas conocer el hechizo. A diferencia de las maldiciones imperdonables, este sí tiene un contrahechizo, Vulnera Sanentur, pero al ser una creación propia de Severus Snape, nadie más que él conocía su cura. Si a eso le sumamos los desgarradores efectos, es un hechizo que podría equipararse a las maldiciones imperdonables. Y llegamos al top 3, comenzando con la maldición del anillo de Sorbolo Gaunt. Esta maldición consiguió algo que muy pocas personas lograron: condenar a Albus Dumbledore, el mago más habilidoso de toda su generación. Cuando descubrió el anillo de Sorbolo Gaunt, Dumbledore cometió un error, uno de los pocos errores que cometió a lo largo de su vida, pero quizás el más grave. Se dio cuenta que el anillo tenía incrustada la piedra de la resurrección, una de las 3 reliquias de la muerte, y quiso usarla. Aunque sabía que podía ser peligroso, el sentimiento de culpa por la pérdida de su hermana le superó. El problema es que el anillo era en realidad un Horcrux protegido por una maldición mortal de Voldemort. Cualquiera que se le pusiera moriría inmediatamente. En cuanto Dumbledore se lo colocó,
la maldición comenzó a extenderse por su cuerpo. Dumbledore consiguió sobrevivir debido a sus habilidades y a la ayuda posterior de Snape, quien pudo contenerla pero solo temporalmente. La sentencia ya estaba dictada. Dumbledore tenía aproximadamente un año de vida, lo que nos permite entender quizás un poco más por qué Snape fue el encargado de asesinarle. Dumbledore ya estaba condenado a morir y por ello decidió que su muerte sirviese para algo. Snape tan solo tenía que cumplir órdenes y que Voldemort finalmente fuese derrotado. En el número 2 nos encontramos con la maldición de los Horcruxes. Técnicamente no se menciona como una maldición concreta, pero sus efectos son tan devastadores que merece estar aquí. Cada Horcrux deja una huella oscura sobre quienes permanecen cerca de él, y el mejor ejemplo es el guardapelo de Salazar Slytherin. Mientras Ron, Harry y Hermione lo transportaban, comenzaron a discutir constantemente. Sus peores pensamientos se amplificaban, sus inseguridades crecían, y la desesperación aumentaba. La magia oscura de los Horcruxes no atacaba el cuerpo, atacaba el alma, y eso puede ser mucho más peligroso, porque no eres consciente en lo que te estás convirtiendo, y si nadie te ayuda, el deterioro es irrecuperable. Y por último, llegamos a la más inquietante de todas, y aunque no es una maldición, sus consecuencias cambiaron para siempre la historia de todo el mundo mágico. Merope Gaunt, la madre de Voldemort, estaba enamorada de un Muggle llamado Don Riddle Sr., un Muggle que jamás habría correspondido a sus sentimientos. Por eso utilizó una poción de amor, haciendo que quedase completamente hechizado y se enamorase de ella. De esa unión nació Tom Marvolo Riddle, el futuro Voldemort. Pero cuando ésta dejó de utilizar la poción, fue abandonada y murió poco después de dar a luz a su hijo, siendo el producto de un engaño. Además de eso, Voldemort nació en un entorno completamente roto, sin amor, sin familia y sin nadie que le enseñara empatía. Esa combinación ayudó a convertirlo en el mago más oscuro de la historia, haciendo que una simple poción de amor terminase desencadenando una guerra que costaría miles de vidas. Pero, ¿qué pasa con las maldiciones imperdonables? Llegados a este punto puede que te estés haciendo esta pregunta. Si todas estas maldiciones eran tan peligrosas, ¿por qué las imperdonables siguen siendo las más temidas en todo el mundo mágico? La respuesta es bastante sencilla. Avada Kedavra mata, Crucio tortura, e Imperio elimina por completo la voluntad de una persona. Son hechizos diseñados exclusivamente para destruir, que no poseen ningún contrahechizo, y por eso el Ministerio decidió prohibirlos y nombrarlos como imperdonables. Sin embargo, después de ver esta lista, queda claro que la magia oscura no siempre necesita una maldición imperdonable para causar auténtico terror. Una palabra podía revelar tu ubicación, un Horcrux podía corromper tu mente, un anillo podía condenarte a muerte, y una simple poción de amor podía cambiar el destino de generaciones enteras. Las imperdonables siguen siendo las más famosas, pero quizá no fueran las únicas que merecían ese nombre, porque Sectum Sempra podría haber sido una de ellas. Una vez más, espero que os haya gustado el videito. Déjame saber en comentarios si conocías todas estas maldiciones, si crees que el orden del ranking es el correcto o tú cambiarías alguna de ellas, si crees que las maldiciones imperdonables son las más peligrosas de todas o hay alguna de estas que creas que es todavía peor. Y si quieres más videitos como este, déjame tu like, suscríbete que es totalmente free y nos vemos en el siguiente videito. Se lo dijo el Dementor. ¡Su huevo!